Otro indicador demográfico de gran importancia es el relacionado con la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer es la estimación del número promedio de años de vida adicionales que una persona puede esperar vivir si las tasas de mortalidad por edad específica para un año determinado permanecieran iguales el resto de su vida. Es una medida hipotética como tal, obviamente, porque se basa en las tasas de mortalidad actuales, pero las tasas de mortalidad cambian, pueden bajar o pues pueden aumentar, digamos como está sucediendo con el COVID. La esperanza de vida cambia según la misma va envejeciendo, si se está haciendo la contabilización de lo que le falta de vivir de acuerdo a la edad que tenga. Pero básicamente nosotros vamos a hablar de la esperanza de vida al nacer, es decir, para la cohorte de nacimiento, cuál es la esperanza de vida que tiene esa cohorte. Es un buen indicador, es un muy buen indicador de las condiciones de salud, así como la tasa global de fecundidad, así como la tasa de mortalidad infantil. La esperanza de vida al nacer en Colombia está en 76,62 años para el año 2020. Noten que vamos en un incremento sostenido en los últimos años, bueno, desde el año 2000 que hay información en Index Mundi, vamos en incremento sostenido. Las diferencias mundiales también existen. En Mónaco, imagínense que la esperanza de vida al nacer es de 89 años, mientras que en Afganistán es de solamente 53 años. Es una esperanza de vida más o menos como la correspondiente a la Edad Media, pues prácticamente. Denota las grandísimas diferencias que hay entre esos dos países. El otro elemento demográfico importante es la migración. La migración pues es el movimiento geográfico de personas a través de una frontera específica para buscar una residencia permanente o semipermanente. La estamos viviendo, pues Colombia la ha vivido durante muchísimos años con la gente saliendo del país. Ahora tenemos un fenómeno diferente y es la entrada de los venezolanos. El término inmigración y emigración se utiliza para denominar esos movimientos cuando hay cambio de un país a otro, la migración, digamos, internacional. Y los términos de migración hacia y migración desde son los que se utilizan cuando lo que tenemos es dentro del mismo país. Lo que para nosotros aquí en Colombia es el desplazamiento, que también somos bastante expertos en el tema. Bueno, entonces en la migración se hace el cálculo de la tasa de migración, que es el número de inmigrantes que llegan a un destino por cada 1000 habitantes de ese destino. Entonces, digamos, el número de personas que llegan a Colombia dividido por el total de habitantes de Colombia multiplicado por 1000 sería la tasa de inmigración. La tasa de emigración sería el número de emigrantes que abandonan el país por cada 1000 personas de las personas de ese país. Entonces serían de Colombia, cuántos se van de Colombia en un año sobre el total de la población de Colombia multiplicado por 1000. Y lo que se muestra y se presenta usualmente en los datos demográficos es la tasa de migración neta. Esa tasa de migración neta pues es simplemente la resta. Se resta la inmigración de la inmigración y se obtiene la tasa y se expresa por 1000 habitantes. Simplemente es la resta. Esa tasa de inmigración podemos verla en Colombia. Estamos para el año 2020, para el año pasado, estábamos en menos 0,061 tasa de migración neta por cada 1000 habitantes en Colombia. Porque Colombia es un país expulsor, es un país del cual se va la gente. Yo honestamente creo que yo no creo mucho en este dato, tal vez no haya contabilizado muy bien la cantidad de inmigrantes que tuvimos de Venezuela el año pasado. Pero bueno, es el dato oficial. A nivel del mundo, vemos aquí en dos países muy cercanitos, en Siria y Líbano. En Siria la tasa es del 27, país receptor, y en Líbano de menos 89, país expulsor. Bueno, también tenemos como otra medida demográfica la densidad poblacional,
que hace referencia al número de personas por unidad de área de terreno. Entonces simplemente es del total de las personas sobre el total de la extensión del país. Para el año 2014, Colombia estaba en 40,6 habitantes por kilómetro cuadrado y con el censo de 2018 estamos en 44. Obviamente la población ha crecido y obviamente el territorio no crece, entonces tenemos un incremento de la población. Los datos comparativos de Index Mundi dejaron de publicarlos, entonces estaban terriblemente desactualizados y no los incluí. Bueno, entonces la demografía se hace preguntas como estas. ¿Cuántas personas han vivido? ¿Cómo va a seguir la trayectoria de vida? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos tantos? ¿Qué implicaciones en atención en salud tiene? ¿Qué implicaciones en educación y demás? Entonces, algunos datos interesantes son, pues realmente las personas que hemos vivido hasta ahora en el planeta, se calcula que somos unos 80.000 millones de Homo sapiens sapiens que hemos pisado este planeta. De ellos 40.000 millones entre la aparición del Homo sapiens y el año 1, y los otros 40.000 millones en un poquito pues más de 2.000 años. En el año 1 se calcula que habitaban el planeta unos 300 millones de habitantes, y miren la manera como se va aumentando. En el siglo XIX inicia con 1.000 millones, aquí nacimiento del ciudadano 1.000 millones, en 1927 el 2.000 millones, en el 60 el 3.000 millones, en el 74 el 4.000, en el 87 el 5.000, en el 99 el 6.000 y en el año 2011 el 7.000 millones. De tal manera que hoy en día vive en el planeta o estamos pisando el planeta 1 de cada 12 de cuantos hemos habitado este planeta. Estamos hoy en día, mejor dicho hoy no, realmente este dato lo tomé el 13 de febrero. Ustedes en esta dirección que ven acá pueden, en esta dirección ustedes pueden revisar la información en línea del crecimiento poblacional y de muchas características. Entonces tendríamos que para esa fecha, 13 de febrero a las 10:22 de la mañana, la población mundial estaba en 7.845.653.860 individuos. Nacimientos hasta esa fecha, 16 millones. Nacimientos ese día a las 10:20 de la mañana ya iban 165.488. Muertes hasta el 13 de febrero, 6.997.952. Muertes, bueno, crecimiento poblacional de 9 millones y crecimiento poblacional hoy, o sea, la diferencia entre nacimientos y muertes hasta las 10:20 de la mañana era de 96.012 personas. En esa página ustedes también pueden encontrar información muy interesante, como por ejemplo aspectos del medio ambiente. La deforestación en este año, es decir, hasta el 13 de febrero, o sea, solamente enero y febrero, estamos hablando de una deforestación de 618.803 hectáreas. Tierra perdida por erosión, 833.076 hectáreas. Aquí está el cálculo de las emisiones de dióxido de carbono, la desertificación, los químicos liberados al aire en toneladas, el agua consumida en millones de litros, las muertes por enfermedades ligadas al agua, las personas sin acceso a agua potable en el mundo, es impresionante. 793 millones de personas, 794 millones de personas sin acceso a agua potable. Y en cuanto a alimentos, tendríamos para la fecha 849.615.123 personas desnutridas en el mundo, con sobrepeso 1.706.2.786, muchos más que personas desnutridas, personas obesas 776 millones y personas que murieron de hambre hoy, es decir, hasta las 10:22 de la mañana de ese día 13 de febrero ya habían muerto por hambre a esa hora 13.279 personas. Este tipo de datos pues nos permite como ir entendiendo la dinámica del planeta, de la humanidad, de las injusticias que se cometen y demás.
Bueno, aquí hay otros gráficos, dos gráficos complementarios, el del índice de envejecimiento en Colombia de 1951 al 2020, de otra fuente de información. Ustedes notarán que de acuerdo a la fuente de información los datos pueden variar un poquito para que vean cómo va envejeciendo la población. Estamos hablando ya en un 49,8 para el año 2020. Y también podemos ver ese índice de envejecimiento en los departamentos. Lo coloco porque justamente Caldas, aquí tenemos a Caldas, empieza en la gráfica con el más alto. El promedio nacional es 34,4 y el grupo de la Amazonía pues es el que tiene menos índice de envejecimiento de la población. Bueno, finalmente ya el último tema de demografía es lo relacionado con la transición demográfica. La transición demográfica, digamos que es como lo que está representado en esta gráfica es la situación que se da como una población empieza a controlar su natalidad, su mortalidad, con lo cual se da un crecimiento poblacional por el aumento de la natalidad y la reducción de la mortalidad. Entonces, ese desfase cronológico entre la disminución de la mortalidad y la fecundidad, ese desfase es el que se denomina transición demográfica. En este gráfico que ustedes tienen aquí, tenemos 5 fases que son las que vamos a ver a continuación. En la fase 1, entonces, tenemos el antiguo régimen demográfico. Estoy hablando específicamente de esta partecita, fase 1, donde tenemos el azulito la tasa de natalidad muy alta, muchos hijos, la tasa de mortalidad muy alta, se moría mucho la gente, de tal manera que la población estaba, en la vertecita es el crecimiento poblacional, muy poquita gente. Antiguo régimen demográfico. Entonces las tasas de natalidad y de mortalidad muy altas, por lo cual el crecimiento de la población era muy lento e inclusive estático, probablemente inexistente un crecimiento. Cuando pasamos a la fase 2, en la fase 2 inicia la transición demográfica porque se hace los índices de mortalidad bajan, la rojita de la mortalidad baja, bien sea por muchos elementos, por la agricultura, por poder cultivar y tener ahí la comida, o sea, ya los cambios del Homo sapiens en su comportamiento, específicamente la agricultura, algunos avances, algunas terapéuticas que ya se podían ir haciendo para hacer que la gente no se muriera tan rápido, entonces baja la tasa de mortalidad, pero la tasa de natalidad sigue, de tal manera que se inicia un crecimiento poblacional. Por eso se llama el comienzo de la transición demográfica. Baja la mortalidad, pero la natalidad sigue igual de alta. En la fase 3 es el final de la transición, esta fase 3, esta tercera columna, en la que lo que sucede es que la mortalidad pues sigue bajando, pero la natalidad empieza a bajar. Entonces, esto hace que el crecimiento vaya disminuyendo su pendiente. Es el final de la transición, los índices de natalidad empiezan a caer, aquí el final de la fase 3, inician un descenso muy importante, pues porque hay acceso a la contracepción, la mujer se incorpora a la educación, al mercado laboral, hay urbanización y demás, todos los fenómenos sociales que llevan a que las mujeres tengan menos hijos. Finalmente, en la fase 4 tenemos el régimen demográfico moderno. En esta fase 4, pues lo que tenemos es una mortalidad muy baja, muy controlada, una natalidad muy controlada y una población pues muy alta, pero ya estabilizándose. Y si ello sigue, entonces puede darse el caso de los crecimientos negativos, como les mostraba con la pirámide, donde yo lo que tengo es que la natalidad es mucho más baja, está más abajo que la mortalidad, es más la gente que se muere que la que nace, de tal manera que tendría un decrecimiento poblacional en esa quinta fase. Entonces, la transición demográfica empieza en la fase 2 y termina en la fase 3 y hace referencia específicamente al desfase
entre la reducción de la mortalidad, que fue previa, a la reducción de la natalidad. Con este tema terminamos de revisar lo concerniente a demografía y empezaremos lo correspondiente a probabilidades y estadística.